Hola, buen día. Tengo esta luz justo enfrente. Aquí al lado mío. Hola, gracias a ustedes por venir. Yo soy Rafael Ocio Cabrices, soy el editor jefe en Caracas Chronicles. Estoy aquí súper bien acompañado para esta conversación que esperamos no sea tan dramática porque es sobre la democracia venezolana. Vamos a tratar de llevarlo con la mayor serenidad y el mejor sentido del humor posible. Aquí tengo a la doctora María Isabel Puerta Riera, profesora en el Valencia College y en Colorado State University Global, autora de un libro sobre la postdemocracia, lo que tenemos después de la democracia es así como Radiohead y el post-rock o Sigur Rós, que después del rock que esto tenemos. No, bueno, yo mi cédula siempre la estoy arrastrando por el piso y a mucha honra. Aquí tenemos a Eugenio Martínez, también conocido como Puskás, como si fuera jugador húngaro del Real Madrid, bueno, vainas de los madridistas. Eugenio lo conocen, periodista, experto en elecciones, siempre nos está tratando de dar chismes y ayudarnos a entender las innumerables complejidades del mejor sistema electoral del mundo que el chavismo construyó para blindar las elecciones de Chávez y que terminó volviéndose en su contra. Y bueno, vamos a hablar de el presente y el pasado y la historia reciente, y vamos a tratar de ampliar el lente del tiempo y el lente del espacio en torno al tema que nos une a todos aquí, que es la democracia que teníamos y que ya no tenemos, y qué hacemos con esto a partir de ahora, ¿no? Porque todo el espíritu de este evento es, y por eso se llama ¿Y ahora qué Venezuela?, es tratar de buscar respuestas a la gran pregunta de cómo nos relacionamos con nuestro país, con el Estado que administraba lo venezolano y que ya no existe y se convirtió en una entidad parasitaria y hostil, y cómo nos relacionamos con la nación venezolana, con lo intangible, que está hecha de numerosas cosas y que todos tenemos en común, estemos dentro o fuera de Venezuela, y que es algo que el chavismo no nos quitó ni nos puede quitar. Entonces, quiero empezar preguntándole a María Isabel, me echo un pelo para atrás, a ver, nosotros, y bueno, lo estábamos hablando ayer por teléfono, en nuestra generación, y bueno, estoy como muy metido en este tema porque el año pasado tuve que escribir volando un libro sobre eso, o sea, cómo nuestra generación se le prometió un futuro que no ocurrió, un futuro en el cual nosotros estábamos en un país que se suponía que iba a llegar a ser del primer mundo, y a nosotros nos decían de chamos, usted estudie, escoja una carrera, pórtese bien, trabaje y usted va a tener su casa con su camioneta, su perro, etcétera, haga una familia, vaya a misa, después de la misa puede ir a la playa, como hacíamos en Valencia, y todo va a estar bien y todos vamos a estar juntos aquí y sus hijos van a crecer con los hijos de sus amigos del colegio, etcétera. Nada de eso ocurrió. Y eso está muy relacionado con un proceso de demolición de esa democracia que ya había empezado cuando el chavismo llegó, que ya había empezado antes de la madrugada del 4 de febrero del 92. Pero que bueno, luego se aceleró y empezaron a ocurrir muchísimas otras cosas. Entonces, María Isabel, tú viviste un proceso similar al que acabo de describir, igual que Eugenio, o sea, todos tenemos edades parecidas, somos de esa generación que es la última que recuerda la democracia venezolana, que recuerda haberla vivido. Y quiero preguntarte, ¿cómo tú describes hoy a tus estudiantes acá en Estados Unidos qué fue lo que le pasó a la democracia venezolana?
¿Cómo tú resumes esa larga, complicada, dolorosa historia? Y en qué tiene de único nuestro proceso respecto a lo que hemos visto pasar en otros lugares de América Latina y del mundo. Bueno, antes de comenzar, te agradezco mucho la invitación, Rafael. Siempre te he considerado uno de mis aliados cuando se trata de discusiones de este tipo. También agradezco mucho que siempre me has dado espacio, no solamente en Caracas Chronicles, sino de otras formas, y eso lo agradezco mucho a ti y al equipo que hace posible Caracas Chronicles. Soy también de la época en que era el blog, ¿no? Y eso para mí es un placer estar aquí, es un honor, y ver que este ha sido un espacio de encuentro para muchos, no solamente desde Venezuela, sino quienes hemos tenido que salir del país. Sabes que cuando comenzaste a hablar, yo lo que recuerdo fue el 4 de febrero, que me fui temprano a la universidad. Yo estudié en una universidad privada y mi experiencia fue distinta a la de, por ejemplo, mi papá, que estudió en una universidad pública y era profesor de una universidad pública. Sin embargo, como estudiaba ciencia política, nuestra preocupación fue: ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué los militares intentaron dar un golpe? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ese fue nuestro 4 de febrero. A partir de ese momento empezó un proceso. ¿Tú estabas en aquel momento estudiando pregrado? Pregrado, sí. Estaba, no recuerdo el semestre, eso debe haber sido 1, 2, tercer semestre. Exacto, yo también estaba en la universidad estudiando periodismo, y tú también, Eugenio, en aquel momento. No, tú eres un muchacho. Sí, ¿en serio? Tú eres un muchacho. Sí, eso somos nosotros, okay. Rafael. No, Eugenio, bueno, y ya esa era mi segunda carrera, porque yo empecé fue en periodismo en la Universidad del Zulia, y después me fui a Barquisimeto a estudiar ciencia política. Okay. Entonces, recuerdo que mi papá, profesor universitario, lo primero que hizo fue irse a su oficina a esconder los libros. Y yo no entendía, pero ¿por qué vas a ir a la oficina de la universidad a esconder los libros? Porque los militares están dando un golpe de Estado y yo tengo que guardar todo, sus libros de Karl Marx, El Capital, tal. A los días eso cambió. Claro, es la memoria de lo que significaba un golpe militar en América Latina. Significaba un golpe militar de derecha que iban a ir por las bibliotecas de la gente. Lo que yo estaba viviendo en mi casa, no entendía. Claro. Primero, lo que estaba pasando fuera de mi casa, y segundo, no entendía la reacción de mi papá. Sí, bueno, me acuerdo, mini paréntesis, que una vez entré a una librería en Cochabamba, en Bolivia, y la librera me contó que cuando Hugo Banzer dio el golpe, llegaron los militares a la librería y les dijeron: tenemos la orden de llevarnos todos los libros rojos, o sea, todos los libros comunistas, y literalmente se llevaron todos los libros que eran rojos. O sea, si hubiera estado el libro de Scanoni ahí, se lo hubieran llevado. Continúa. Hubiesen dejado el libro verde de cada. No sé, hubieran dejado el libro verde de cada. Bueno, pero eso para mí fue un golpe desde muchos ángulos, ¿no? Porque por una parte no entendía a mi papá, pero por otra parte tampoco entendía por qué estaban dando un golpe de Estado, un golpe militar. Y a partir de ahí empezó un proceso que para mí no ha terminado. Mi tesis de pregrado fue sobre el 4 de febrero y he venido trabajando el tema de la crisis de la democracia. Yo doy clases aquí de gobierno americano y debido a ciertas limitaciones legales que tenemos, no puedo entrar en Honduras en aspectos propios del gobierno, pero sí puedo hacer referencias. Yo tiendo a trabajar política comparada, entonces cuando hablamos de temas como la democracia directa, la democracia representativa, ahí aprovecho de introducir las experiencias de otros países. El problema es que yo creo que todavía, y leyendo el libro de Carlos Lizarralde, yo creo que el problema es que todavía nosotros no tenemos un consenso sobre qué fue lo que nos pasó.
para todos no es igual el proceso de destrucción de la democracia en la que nosotros crecimos. Sí, y no Eugenio. No, Eugenio no, porque era un chamo. Estaba viendo Los Padrinos Mágicos. No, tampoco así. Tampoco así. Tampoco así, pero no vivió el 4 de febrero como lo vivimos nosotros, que yo todavía eso lo recuerdo, a mí eso no se me olvida. Recuerdo cuando vi a Chávez, también recuerdo a Caldera. Y el problema es que nosotros cuando hablamos de la crisis de Venezuela hablamos de la crisis de la democracia. Y por eso yo ayer te lo decía, nosotros tenemos que hablar es de la crisis de desdemocratización, porque nosotros vivimos un proceso de democratización. Nosotros tuvimos una experiencia de construcción y consolidación democrática. Sí, y recuerdo que nosotros mismos llegamos a ver la última fase de ese proceso de democratización. Claro que sí. Cuando ocurre la descentralización en la segunda mitad de los años 80 con la Comisión de Reforma del Estado y empezamos a ver elecciones regionales y sobre todo los que vivíamos en el interior del país, vimos cómo la democracia se acercaba a la gente cuando empezamos a elegir alcaldes y gobernadores. Y esa experiencia junto con el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, eso nos abrió muchas oportunidades, pero también contribuyó a que por una parte tuviéramos, y no lo digo desde el punto de vista no es una crítica a la sociedad civil, como un factor de cuestionamiento de la naturaleza del sistema de partidos, pero es fundamentalmente el rechazo a las élites políticas que esa sociedad civil organizada fue un contrapeso y llegó a ser mucho más relevante que los mismos partidos políticos que estaban luchando contra sí mismos. Y eso, del contrapeso fuimos al desbalance, ¿no? Porque la sociedad civil tuvo más visión, más capacidad de organización y los partidos lo que hicieron fue replegarse y cerrarse y caímos en el fenómeno del caudillo regional. Leyendo el libro de Carlos, el tema de Salas Romer, es que no fue Salas Romer solamente. Acércate al micrófono. Los que vivimos en Valencia sabemos que eso fue un enorme, eso tuvo mucho peso político, el tema de la descentralización, pero también lo fue el tema del ascenso del caudillo regional. Sí, ahí se despertaron unas tendencias históricas muy latinoamericanas, bueno, muy americanas, porque en el norte de América también la tenemos muy integrada a la sociedad, la eterna tensión entre centralismo y federación, entre muchos poderes regionales versus un gran poder central. Pero si a eso le metes nuestro antecedente con el tema del caudillo y del caudillismo, entonces ahí hubo un proceso importante de descentralización, de reacomodo de la forma como porque es verdad, yo recuerdo mi abuela decía, bueno, nosotros teníamos unos presidentes en los estados que eran impuestos, y después el presidente, pues ella hablaba de Gómez, ¿no? Sí. Pero después en la democracia también los gobernadores eran puestos por el presidente, entonces fue un gran adelanto tener gobernadores electos, alcaldes electos. Pero entonces ahí es donde está el asunto, el proceso de democratización que nosotros vivimos, que fue el de la consolidación de la democracia. Nosotros desarrollamos instituciones, nosotros desarrollamos mecanismos, la gente entendió que votar era muy importante, era importante para ellos, para sus comunidades, pero ahí fue donde hubo quizás para mí el cortocircuito, y es que lo que hablábamos ayer, es muy importante votar, pero el tema son cuáles son los valores que nos animan a votar. Ok, pero entonces, destilando todo esto a una ecuación, si podemos. En Venezuela comenzó prácticamente desde la muerte de Gómez en diciembre de 1935 un lento proceso de democratización que iba más o menos a tono con lo que estaba pasando en América Latina. Hablo de, bueno, con lo que estaba pasando en México con Lázaro Cárdenas y luego en Perú con el APRA y tal. Hay unos intentos de democratización que luego se van frenando. Viene el trienio de ECO, donde se extienden los derechos políticos a la población con la Constitución del 47.
Luego eso es interrumpido con la dictadura perejimenista y luego vuelve a arrancar en el 58, ¿no? Y ahí empieza este proceso de democratización que nuestra generación empezó a vivir y nosotros empezamos a recibir los beneficios de eso heredados de la generación de nuestros padres. Y empezamos a ver al final, con la descentralización, con la elección de gobernadores, ese proceso de democratización que recibe mucho impulso desde arriba, desde la presidencia, desde la COPRE, mucha actividad desde la sociedad civil organizada, pero que en los partidos empieza a frenarse, porque por un lado empiezan a despertar la pulsión caudillista regional y por el otro lado los partidos se cierran dentro de sí mismos, y esto lo hemos hablado tú y yo varias veces, y se ha hablado mucho, empieza a cerrarse dentro de sí mismo porque los líderes dentro de los partidos empiezan a frenar a las generaciones que competían, más jóvenes que competían dentro de ellos, ¿no? Gente de nuestra edad que estaban en los partidos. Parecido a lo de aquí. Parecido a los de aquí. Entonces, ahí empezamos a ver esa paradoja de que teníamos este gran proceso de democratización que continúa cuando el chavismo empieza a emerger y se aprovecha de la democratización y se aprovecha para entrar en el Congreso y tomar alcaldías y gobernaciones antes de que Chávez llegue a la presidencia, cosa que se nos tiende a olvidar, como el MBR, igual que está haciendo Rassemblement Nacional en Francia ahora, empieza a extenderse por gobiernos regionales antes de que Chávez, antes de que Marine Le Pen lleguen al poder. Entonces, pero vemos la paradoja de que es una sociedad que se democratiza, y se democratiza hasta el punto de que un tipo como Hugo Chávez se estaba acercando a la presidencia. Después de haber apostado por la abstención. Exacto, los partidos se cierran y empiezan a frenar esa democratización dentro de sí mismos. Y tenemos un Luis Alfaro Cero y tenemos un Enrique Salas Romer frenando las cosas y tratando de retener poder, ¿no? Y tal vez ahí empieza un proceso que yo siento que también tendemos a olvidar, que es que el chavismo forma parte de una gran reacción a la democratización que se hizo en los 90, que es la tesis de Colette Capriles, por ejemplo, ¿no? Colette dice que, no sé si tú estás de acuerdo con esto, Eugenio, que el chavismo también es un movimiento, ellos dicen que es una revolución, pero es un movimiento profundamente reaccionario porque recentraliza el país, porque no solamente restaura la hegemonía militar que el 23 de enero de 1958 había roto, sino que restaura el poder central y restaura la cultura del poder ejercido verticalmente que 40 años de democratización habían ido tratando de minar, ¿no? Esto nos lleva a 2024, ya le voy a hacer la pregunta a Eugenio, pero quería hacer un paréntesis antes, que no he debido hacerlo al principio y no lo hice. El libro de Carlos Lizarralde. Carlos Lizarralde es un autor venezolano que publicó un libro en inglés que presentamos aquí en Miami el año pasado, que se llama Venezuela's Collapse, The Long History of How Things Fell Apart, que explica el colapso de la relación entre Estado y ciudadanía según los conflictos étnicos y raciales de la sociedad venezolana. Es una tesis muy de Carlos. Lamentablemente la gripe impidió que Carlos estuviera aquí sentado. Aquí tenemos la silla ausente de Carlos. Somos como los chavistas cuando dejaban la silla de Bolívar. Pero bueno, pausa para nota al pie para hablar de por qué Marisabel estaba citando el libro de Carlos. Eugenio. Estaba en bachillerato, no en primaria. Ok, gracias. Tenía clase de cátedra bolivariana ese día, paradójicamente. Muy bien, muy bien. Ok. Mi viejo, un gallego que sufrió él y su familia los embates de Franco y las postrimerías de Franco, se empeñó que ese tenía que ser un día muy normal y donde tenían que ir al liceo. Por supuesto, fui yo y dos más. Así me tuve que ir a buscar como a la hora. ¿Esto fue en Caracas? No, en Los Teques. En Los Teques. Ok.
Sí, bueno, en Caracas la cosa era distinta. Yo estaba en Caracas y literalmente escuchaba el plomo en la Carlota. Y yo estaba en el cafetal y se escuchaba en la Carlota. No. Fue totalmente diferente en Los Teques, pero estaba en bachillerato. Ok, cool. Eugenio, últimamente hemos hablado mucho y yo siento que en torno a María Corina Machado está flotando esta pregunta. Y en Caracas Chronicles hemos publicado muchos artículos sobre esto. Para nosotros la cultura política democrática es votar. Es el día de la elección ir con un taburetico e ir a votar y hablar con los vecinos y uno vota y dice, bueno, ya ejercí mi ciudadanía, ¿no? Es como que el único componente del amplísimo léxico de la democracia, del amplísimo abanico de deberes y derechos que implica el concepto de una democracia moderna, lo único que nosotros aprendimos, porque fue lo que los adecos y los copellanos nos enseñaron, es ir a votar. Y ahorita tenemos el problema de que votamos, finalmente derrotamos de una manera clara al chavismo con el personaje más improbable de todos, que se llama Edmundo González Urrutia. ¿Fanático del Real Madrid? Ok. Me pregunto cuál es su relación con los Leones del Caracas, a lo mejor no sé, son emociones demasiado fuertes para él. Pero ahorita tenemos el problema de que, bueno, el 28 de julio finalmente se hizo toda esta gran operación ciudadana de ir a votar en el ambiente de intimidación en que había, sin que los que estábamos afuera pudiéramos votar, que somos un montón de gente. Se hizo la cosa aún más heroica de recoger esas actas, como decía Sari, con la ayuda de mucha gente de la Fuerza Armada y con la ayuda de gente chavista, que también colaboró en eso. Y nosotros publicamos una nota de la Alianza de Medios, de la que vamos a hablar ahora, La Hora de Venezuela, que cuenta cómo testigos chavistas, gente que incluso había sido parte del gobierno de Maduro, dijeron, yo soy chavista pero no seré ladrón, y ayudaron a recoger las actas y a guardarlas. Hicimos eso, y ahora no sabemos qué hacer, porque una cosa es salir a votar y otra cosa muy diferente es enfrentarse a una dictadura. Es un tema de know-how. Entonces, con todo lo que tú sabes sobre elecciones y todo lo que nos has explicado, ¿cómo ves tú ese problema que tenemos ahora de cultura política? ¿Qué hacemos cuando el voto aparentemente no sirve para nada? A ver, creo que lo primero es insistir que a partir del 28 de julio Venezuela cambió o empezó un proceso de transición diferente al que se tenía previsto. Éramos una autocracia electoral, con las condiciones de una autocracia electoral. A partir del 28 de julio estamos dando los pasos hacia una autocracia cerrada, con lo que implica ser una autocracia cerrada. Ok, con autocracia electoral te refieres a una autocracia que llega al poder gracias a unas elecciones y le importa la legitimidad electoral y da espacios electorales. Okay. Una autocracia cerrada que puede tener sus ejemplos en la región, en Cuba, pero a lo mejor los más parecidos a Venezuela son, con las diferencias del caso, Irán, Pakistán, etcétera, tiene unas connotaciones diferentes. Y creo que el problema en este momento, cuando se está dando otra vez el debate de 2005, 2010, 2013 locales, 2017, 2018, 2020, 2021, es que se están utilizando los mismos argumentos que se tenían cuando éramos una democracia defectuosa, después cuando éramos una autocracia electoral, para tratar de analizar cómo nos comportamos en medio de una autocracia cerrada. Es decir, los bloques que dicen que van a participar y los bloques que dicen que no van a participar están utilizando exactamente los mismos argumentos que se usaron en 2005 o que se usaron en 2018. Y eso hay que actualizarlo, hay que mejorarlos, hay que cambiarlos, porque a la coalición gobernante que lidera Nicolás Maduro ya no le interesa la legitimidad electoral. Les interesa otro tipo de legitimidad a lo interno del país, es ganar legitimidad ante unos grupos muy específicos de poder, de élites políticas, económicas y sociales. Exacto, no el electorado. Como tal, no. Y la comunidad internacional tampoco. Entonces hay que cambiar la forma. No toda la comunidad internacional. Por lo menos la occidental.
Entonces, tienes que cambiar la forma en que abordas el problema. Por ejemplo, participar o no, sin una estrategia detrás de la participación o dejar de hacerlo, no tiene mucho sentido. Si les pido y les pregunto que si todos vieron los códigos QR de las actas del 28 de julio, la mayoría va a levantar la mano. Y va a decir que el código QR fue el que dio la legitimidad de los resultados. No es exactamente así, pero el código QR lo que le permitió a la oposición fue tabular en tiempo récord los resultados y poderle decir a la comunidad internacional, Maduro no ganó y yo te puedo demostrar que no ganó. ¿Cómo tuvimos código QR? Porque en el 2020 un sector político se empeñó en participar en un proceso de selección de rectores donde entraron Roberto Picón y Enrique Márquez. Y el código QR es gracias principalmente a Roberto Picón. Si no se hubiese participado en 2020 y no hubiésemos tenido a Roberto, no hubiésemos tenido código QR y nos hubiese costado muchísimo más demostrar que Maduro no ganó. Ahora bien, Roberto llegó a rector, como también llegó Enrique Márquez, a pesar que medios en Miami, analistas en Miami, gobierno interino en ese momento, criminalizaron bastante y criticaron bastante la participación en ese proceso. Se participó con una estrategia. Vamos un poquito más atrás. En el 2018 se decidió no participar, porque se tenía la estrategia del gobierno interino, o algo parecido a lo que iba a hacer el gobierno interino. Sí. Cuando se toma este tipo de decisiones hay que tener una estrategia más allá, porque ya no se trata simplemente de votar, porque tienes que ejercer ese derecho. Y al día de hoy yo lo que creo es que lamentablemente en el debate que estamos otra vez inmersos, se está focalizando en el tema de elecciones parlamentarias y regionales y se está dejando por fuera, el debate sobre la reforma constitucional. Porque así como hablábamos de cómo se ha venido usando la democracia para destruir la democracia, el siguiente paso es cambiar el modelo de propiedad privada, el modelo socioproductivo, la relación de los ciudadanos con el poder ejecutivo y en última instancia modificar toda la estructura político-administrativa del país para llevarlo a un concepto similar a lo que es el Soviet Supremo, sí, o cómo funcionaba el Soviet Supremo. Incluyendo justamente los derechos que adquirimos en los 80 de elegir alcaldes y gobernadores. Es que los alcaldes y gobernadores, si prospera el proyecto de reforma constitucional del que la oposición está hablando muy poco, y de hecho no se está valorando cómo hacer frente al proyecto de reforma constitucional y tampoco se está valorando si participar o no en el eventual referendo del proyecto de reforma constitucional, lo que plantea, retomando lo que se trató de hacer en 2007, es dejar alcaldes y gobernadores prácticamente responsables del ornato de la ciudad y transferir todo el poder a consejos comunales, a comunas que se formen en función de la unión de consejos comunales, a parlamentos comunales que se conformen a través de la estructura o la unión de varias comunas y finalmente llegar a la elección de un presidente que no sea por voto directo, universal y secreto, sino que sea por decisión de los parlamentos comunales o de un parlamento nacional designado por ese parlamento, por esos parlamentos comunales regionales. Entonces, el debate, lamentablemente, tiene que cambiar. La forma en que se aborda este debate sobre participar o no en los procesos de 2025 tiene que ser diferente y no seguir reutilizando los argumentos de 2005 o los argumentos de 2018 porque la coalición que lidera Nicolás Maduro, a mí me gusta hablar de coalición más que de otra cosa, la coalición que lidera Nicolás Maduro tiene ahora unos intereses diferentes y unos propósitos diferentes y hay unas elecciones en el medio que hay que saber entender qué persigue la coalición con esas elecciones y cómo tú sacas rédito de alguna u otra manera, participando o dejando de hacerlo. Okay. O sea que, a ver, estás hablando de que las condiciones cambian continuamente, de que hay un gran shift de cultura política, de autocracia electoral a autocracia cerrada, y que las coaliciones políticas que pretendan reemplazar a Maduro en el poder o cambiar el status quo tienen que ir tomando decisiones que varían según la circunstancia, ¿no? Porque los escenarios son diferentes. Sí, ¿por qué?
hasta el 28 de julio podíamos decir que a la coalición le interesaba la legitimidad electoral. Ya la legitimidad electoral no le interesa. Se robó una elección y se tomó posesión el 10 de enero. Lo que le interesa en este momento a la coalición gobernante es tener legitimidad entre tres grupos muy específicos. Las élites políticas, que son las Fuerzas Armadas, los que integran los poderes públicos, las élites sociales y las élites de los partidos cooptados, por decirlo de alguna manera. Sí. Beneficiarios del sistema también entran ahí. Lo que le interesa a la coalición gobernante es tener legitimidad en esos grupos que son los que los soportan en el poder. Sí. En última instancia quedan los ciudadanos, la amplia mayoría de los ciudadanos, el deseo de cambio de los ciudadanos y todo lo demás. Y no importa la precarización del país, lo que importa es que en esos grupos, esos tres grupos muy específicos, reconozcan como legítimo a Nicolás Maduro, aunque eso representa el 20% de la población, okay, que es lo que más o menos se ve en las encuestas hoy en día. Todos los esfuerzos de Maduro, entonces, en 2025 van a ir dirigidos a ganar legitimidad en esos tres grupos. Okay. Y la base para ganar legitimidad es la normalización económica para poder permitir que esos grupos mantengan los privilegios que tienen hoy en día. En la medida que esos grupos pierdan los privilegios, pues probablemente considerarán que dentro de la coalición hay que hacer algún tipo de cambio. Básicamente así. Ok. Volviendo a mi pregunta inicial, si lo único que tenemos los ciudadanos en materia de cultura pública o de ágora o de cultura política o de relación con la polis es votar, ¿qué podemos hacer en esta nueva circunstancia? Somos ese 80% que no importa, que está fuera de la alianza chavista, de la coalición cívico-militar que tú has descrito, y análisis con el que coincido perfectamente. ¿Qué podemos hacer los que están en Venezuela, los que estamos fuera? Hay que prepararse para tratar de repeler la reforma constitucional, que es realmente el gran hito del año 2025. Más que las elecciones regionales. 93 gobernaciones, 250 parlamentarios o 277 diputados regionales a las asambleas legislativas. La prioridad de 2025 debería ser tratar de parar la reforma constitucional. Ahora, el problema es que un efecto colateral imprevisible de la llegada de Trump al poder ha sido cortar el financiamiento internacional. Y al cortar el financiamiento internacional, lamentablemente las pocas barreras democráticas que quedan en Venezuela, de sociedad civil, defensa de derechos humanos, defensa de derecho a la salud, arquitectura electoral incluso. Medios independientes. Medios independientes están condenados a desaparecer o a paralizarse por un buen tiempo. Entonces, hay que tratar de, en un escenario de escasos recursos humanos y de escasos recursos económicos, focalizar dónde va a estar la prioridad de tu lucha y la prioridad de tu organización para el año 2025. Eso sí, las elecciones de mayo te dan una oportunidad única de tratar de organizarte. Te dan la excusa de tratar de organizarte. Sí, es un estímulo para movilizar gente. Claro, ¿no? El problema es que puedes llegar a mayo con muchos candidatos, pero muy pocos electores. Al día de hoy, solo 34% de los venezolanos dice que va a votar en mayo. Sí. Bueno, en abril, cuando se hizo la encuesta. Y de ese 34%, la amplia mayoría son quienes se definen como chavistas, sí, que creen en el proceso. Sí. Eso nos da una participación de 4 millones de personas aproximadamente, 3 millones que dice que votaron por Nicolás Maduro en julio y 1 millón que dice que votó por Edmundo González en julio. Sí. Un arrase total. Sí. Y estamos hablando de las elecciones regionales de mayo, ni siquiera estamos hablando de la reforma constitucional. Pero es que la reforma constitucional es mucho más sencillo movilizar a la gente porque es una sola cosa. En las elecciones parlamentarias y regionales son 550 cargos que nadie conoce. El partido Arepa, el de Daniel Ceballos, estaba buscando candidatos en redes sociales. Si alguien se quiere postular, se mete en el perfil de Arepa. Es mucho más sencillo movilizar a la gente contra la reforma. Arepa andina, además, en este caso. De trigo. Yo me pregunto, por ejemplo, cuánta gente en el público está al tanto de que Maduro está tratando de impulsar una reforma constitucional
y se estaban fijando más en ese tema que en el tema de la elección regional, que es el que ahorita absorbe a la oposición, porque además se está convirtiendo en una discusión sobre si van a traicionar a María Corina o no. O sea, María Corina lo está planteando en el aspecto de nosotros nos tenemos que ocupar en el 28 de julio y tenemos que estar unidos. O sea, los líderes y partidos, específicamente Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo que quieren, y compañía, que quieren participar en las elecciones regionales, están traicionando la unidad y están traicionando la voluntad del pueblo del 28 de julio. Pero no se está hablando de la reforma constitucional. Yo no siento que se está hablando de la reforma constitucional. Frente a este panorama que acaba de describir Eugenio, ¿cuál es tu parecer como científica política? El mes que viene, en marzo, sale un libro que coordinó un par de profesores, John Polga, de la Academia Naval de los Estados Unidos, y Raúl Sánchez, que es venezolano, pero es profesor en Australia. Sí, colaborador de Caracas Chronicles. Ajá. Bueno, ellos coordinaron un libro donde yo tengo un capítulo que hablo sobre la consolidación autocrática de Nicolás Maduro y cuál fue la influencia que ejerció la diáspora en ese proceso. Yo creo que lo que plantea Eugenio es importante conectarlo con el trabajo que tiene que hacer la diáspora. Ahí en ese capítulo yo me refiero a algunos casos, por ejemplo, de algunas diásporas africanas que han tenido un rol importantísimo en procesos de democratización de sus países a través por la vía del financiamiento. Porque en el caso que yo relato en ese capítulo hablo de cuál fue la experiencia con la diáspora venezolano-americana aquí en Estados Unidos y cómo ellos incidieron en la agenda política en la época de Trump y luego con Biden. El asunto es que quizás, como no tenemos el mismo escenario de la primera administración de Trump, entonces ahora la diáspora, no solamente la de Estados Unidos, sino estamos regados por todas partes, ahí tiene que haber un proceso de recálculo de cuál va a ser el apoyo, pero a mi modo de ver tiene que ser muy claro y que no se repita el outsourcing de la oposición a través de gobiernos extranjeros. Tiene que ser la oposición en Venezuela. Exacto, de confiar a que un gobierno extranjero nos vaya a resolver los problemas, porque el aquí no outsourcing se puede. que se hizo aquí con Trump. La idea es que nosotros desde afuera podamos apoyar financieramente a la oposición, pero que sean ellos los que, por supuesto, determinen la estrategia política. Okay. Pero lo que dice Eugenio es clave, tiene que haber una estrategia. Hasta ahora no lo hay. Perdón. Dale. La clase política, la mayoría de la clase política en Miami y en Washington sí pareciera tener una estrategia clara. O sea, 3 puntos en específico. Primero, que la administración regrese a la estrategia de la máxima presión. Segundo, que Venezuela se declare como un estado que promueve el terrorismo. Y tercero, que se elimine la licencia Chevron y los comfort letters adicionales a cualquier empresa que opere en Venezuela. Esa estrategia está chocando con la realidad de la administración, porque esa estrategia depende que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el advisor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Walls, ganen preponderancia en la administración y la pierda Grenell. Al día de hoy eso no parece posible, porque como ya se dijo en el primer panel, hay una relación transaccional en este momento que le interesa a la Casa Blanca. A lo mejor, en el mediano o largo plazo, es válido para la administración Trump regresar a la estrategia de máxima presión, porque coincide con sus intereses y además quedar bien con los halcones dentro del Partido Republicano, que en este momento se sienten desplazados por lo que está pasando con Rusia, con lo que está pasando con Ucrania y por la política que se está siguiendo hacia Venezuela. El problema es que a medida que está pasando el tiempo, Maduro, que era muy débil en agosto, septiembre de 2024, ha ido ganando piso y control. Y estamos en este momento, si abrimos un abanico de 5 escenarios, donde el primer escenario es el de que los radicales
de la coalición gobernante tomen el control y el último escenario es que exista una transición hacia la democracia, estamos más cerca de este primer escenario, especialmente porque hay un efecto no deseado, imprevisible, imprevisto el año pasado, que es que los contenedores democráticos que quedaban en Venezuela de repente desaparecieron. Nadie pensaba que eso iba a ocurrir o que eso podía ocurrir. Entonces, sí hay una estrategia, pero es una estrategia que para que se implemente tienen que pasar varias cosas que al día de hoy no parece que sea posible que en el corto plazo Rubio y Walz tomen la batuta sobre la relación con Venezuela y la forma en que la está llevando Grenell. Y parece una estrategia diseñada para Trump 1 y no para Trump 2. Pero hay otro aspecto, y bueno, por cierto, el libro se llama Consolidación Autocrática en Venezuela. Y eso lo cerramos el año pasado a mediados. Ese lo hicieron con el Instituto Forma. No, eso es es lo que siempre dice Paola Bautista cuando habla de consolidación autocrática. No, esto es un proyecto que empezó hace como 2 años con ellos dos. Hay varios, aquí hay otro de los coautores, Pablo Hernández está con nosotros, también es un coautor. Va a salir con Routledge. Bueno, eso comenzó con un evento que hicimos en Salamanca. La idea era reflexionar sobre el proceso de autocratización en Venezuela y al final en lo que quedamos es en la consolidación autoritaria. Sin embargo, yo a lo que apunto es que las diásporas, esa es mi perspectiva, las diásporas no estamos necesariamente conectadas con la oposición, con la dirigencia opositora en Venezuela. Entonces, eso que tú hablas es lo que se está haciendo aquí o la aspiración, pero eso no está conectado con lo que se está planteando en Venezuela. El problema, y te interrumpo brevemente ahí, porque la consecuencia de la estrategia que se quiere seguir tiene como efecto colateral adverso el TPS y los venezolanos con TPS. Me explico rápidamente. 7 de cada 10 venezolanos en Estados Unidos tienen TPS, al menos tienen TPS. Pueden tener TPS y otro trámite migratorio abierto. En este momento, la tolerancia en la Casa Blanca a cualquier pensamiento que se desvíe ligeramente de lo que se prometió en campaña es muy mal recibido, por decirlo de alguna manera. Es decir, la clase política Miami y Washington lamentablemente tiene un silencio forzado sobre el tema del TPS que si no se resuelve en abril, por lo menos va a dejar en muy mala situación a 300.000 personas. Raúl hablaba de la decisión de los jueces como medida paliativa. Eso es, aquí hay gente del Miami Herald, por ejemplo, pudiese explicarlo mucho mejor, pero en líneas generales, la decisión del juez puede ser solamente para proteger a quienes presentan la demanda, al grupo que está integrado dentro de la coalición que defiende los TPS o a todo el mundo, y pudiese no ser extensivo la extensión a todos los derechos que te genera el TPS. Es decir, al final lo que se va a lograr es que se conviertan en ilegales personas que tienen un estatus legal de permanencia en este momento. Pero hay tres recursos introducidos. Claro, pero... entonces, en 3 estados diferentes, que no sabemos si uno perjudica a los otros. Claro, a lo que iba con este tema es que la diáspora está divorciada de la clase política a lo interno de Venezuela, pero la clase política, al menos en Estados Unidos, está divorciada de los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, porque no están representando los intereses de esos venezolanos que estamos en Estados Unidos. Sí. Los intereses de los venezolanos que estamos en Estados Unidos son, lamentablemente, en este momento un efecto colateral pernicioso para la estrategia que se quiere desarrollar. Sí. Coincido. Sí. María Isabel, tú dijiste hace rato algo que me quedó vibrando y bueno, quisiera un paréntesis a ver porque es un cuento que yo no me sé y creo que podría ser bastante útil. Mencionaste que hay una experiencia de diásporas africanas ayudando con remesas a la democratización de sus países. No solamente con remesas. Lo que yo encontré fascinante, por cierto, porque yo no estudio África y lo que menos me imaginaba era que eso iba a ser parte de mis referencias en el trabajo, y es que ellos tienen un enorme lobby aquí en Washington
una cosa bien diseñada, pero también hay una estrategia conjunta con la oposición del país, entonces trabajan. País? No me acuerdo exactamente porque eran como 2 o 3 experiencias. Okay. No me acuerdo exactamente cuál de los países africanos, pero lo cierto es que era organizada, estructurada y era justamente financiar procesos internos, una especie de, por ejemplo, entrenamiento ciudadano para protestas pacíficas, ese tipo de entrenamiento de la sociedad civil y de activistas políticos, por ejemplo. Okay. Si venía algún proceso, lo que pasa es que había uno donde las circunstancias no eran favorables para el activismo político, entonces era otro tipo de ayuda, pero implicaba coordinación con quienes están en el país haciendo oposición y quienes están afuera que tienen la capacidad para apoyar financieramente. Estas no son experiencias y transferir conocimiento político, sí, ¿no? Pero sobre todo el apoyo a la oposición en el país, porque a eso es a lo que yo me refiero. Nosotros no podemos desde afuera, la diáspora, imponerle estrategias políticas a la oposición en Venezuela, porque primero no estamos allá y segundo no conocemos la realidad en el campo, los grassroots, eso no lo conocemos. Y nos vamos separando cada día más. Absolutamente. Que vivimos afuera y no en Venezuela, de la realidad en Venezuela, porque los dos timelines se van dirigiendo así como en Loki y... Okay. Referencia a Marvel para quien no sigue las series. Okay. Pero sí, entiendo el proceso y bueno, sí, en Canadá también ocurre que hay yo vivo en una ciudad de inmigración que es Montreal y hay mucha presencia de diásporas del norte de África y del Medio Oriente, ¿no? Del Magreb, de diásporas francófonas, de gente de Argelia, Túnez, Marruecos, sobre todo, que están muy vinculados con su país de origen y son como muy activos políticamente. También inciden en la agenda de política exterior, que es válido. Incide en la agenda de política exterior del país que los adopta, ¿no? Sí. Pero claro, eso, insisto, es coordinado con la oposición del país. Claro, y eso también puede tomar unos lados un poco siniestros porque, por ejemplo, hay una gran presencia Sikh en Canadá, ¿no? Gente de India y Pakistán, de la nación Sikh, que está muy vinculada con los movimientos políticos Sikh en India y Pakistán, y llegamos al punto de que el gobierno de India, según dice el gobierno de Canadá, mandó a matar a un líder Sikh viviendo en las afueras de Vancouver. Sí. Del modo similar a que, según el gobierno de Chile, Diosdado Cabello mandó a matar al teniente Ojeda en Santiago de Chile, a través del tren de Aragua, pero bueno, ahí tenemos a Rona para que nos hable de eso. Dicho lo cual, hay que ir cerrando porque tenemos esa mesa intensa de los colegas que va a ser bien, bien fuerte. Quiero hacerle una pregunta común a los dos. Obviamente no vamos a volver al futuro que nos ofrecieron, ese futuro perdido, que nunca ocurrió. No va a haber una restauración, el chavismo no es una pesadilla, no es un paréntesis histórico que con cerrar vamos a volver al lugar en el que estábamos. Eso no va a ocurrir y tal. Los cambios en Venezuela son en todos los órdenes y en muchos casos son irreversibles, porque no solo el país cambió de una manera dramática, sino que el mundo cambió de una manera dramática. O sea, estos no son los años 90 en los que uno al principio dependía del año y del mes. Uno sentía, oye, la democracia va para encima, cayó el muro de Berlín, la gente está haciendo rapes en Berlín, oye, mira, el Estado soviético se derrumbó, ahora se va a derrumbar el castrismo también, y ahora se van a derrumbar las dictaduras que quedan en América Latina, y vamos a vivir todos en democracia. Bueno, luego la cosa empezó, pero ahí mismo vino la guerra de los Balcanes, vino Ruanda, vino Fujimori. Fujimori le dio un autogolpe en el Perú, y en Valencia lo recibieron como un héroe y lo condecoraron.
Y bueno, y pasaron muchas cosas y bueno, y apareció el chavismo y el resto de la historia ustedes lo conocen. Pero mi pregunta es, ¿qué podemos recuperar o qué podemos aprender? Todo este dolor, toda esta devastación económica que describió Sari en la primera mesa, esta devastación familiar, esta devastación hasta en lo más íntimo de nosotros, de la cual solo queda lo intangible, la nación venezolana, nuestra cultura, de lo que vamos a hablar en la última mesa, de esta larga conversación que espero inicie muchas más conversaciones. ¿Qué podemos aprender en términos de cultura política, de lo que significa una democracia, de lo que han sido estos 25 años de chavismo? María Isabel. Yo creo que mi experiencia con la democracia venezolana, una de las cosas que yo más quería en la vida era votar. Y lo hice varias veces. Y tengo 10 años fuera de mi país sin poder votar. Y es una de las cosas que más anhelo. Pero votar no es solamente el ejercicio del voto. Es lo que representa ese ejercicio y es lo que yo trato al menos de transmitirle a mis alumnos. Tú me preguntaste qué le digo yo a mis alumnos. Yo intento transmitirles que protejan su democracia, que no la dejen morir, que tienen que entender que es un proceso de aprendizaje continuo. Ser ciudadano no se limita a votar, tiene otras expresiones, pero tienen que estar basadas en convicciones, y las convicciones nosotros las construimos a partir de la fe que tenemos en las instituciones, y creo que ese es quizás ahí es donde está verdaderamente nosotros estamos viviendo un cambio epocal, porque no es Venezuela, no es Estados Unidos. La democracia está en un periodo como de agobio. Hay poca fe, no en la democracia, sino en las bondades de la democracia, y hay que reconstruir los esa servicios convicción que la democracia brinda, en que ese delivery. Y que no no hay. podría brindar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la gente mira a China y ve lo pujante que China, dirá, bueno, ¿para qué servirá la democracia si los chinos sin nada de democracia hacen lo que hacen, ¿no? Entonces hay que explicar. Hay un tema de fe, para tener fe en la democracia, sí, pero ¿para qué? Pero exacto, ¿para qué? ¿De qué te sirve tener una democracia? Oye, a ver, creo que lo primero, votar es una parte del proceso de participación en los procesos públicos y políticos, pero no es lo único. Pensando a 2025 y lo que nos enseña, creo que la participación en tratar de oponerse a la reforma constitucional es lo mejor que pudiésemos hacer los venezolanos que estamos dentro y fuera. Y participar oponiéndose a la reforma constitucional no tiene que ver con pasar la página del 28 de julio ni ir en contra de la agenda de María Corina Machado, porque oponerse a la reforma constitucional es lo que en algún momento nos va a permitir reclamar o la victoria de Edmundo González o ir a una elección presidencial con voto directo, universal y secreto. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que por muy improbable que parezcan las cosas que pueden ocurrir, hay que prepararse para defender las pocas instituciones o las pocas barreras de control democrático que te quedan. Hay un periodista muy famoso en Estados Unidos, un referente en mi caso, que es Chris Cilicia, que estaba antes en el Washington Post. En algún momento, yo siendo muy fanático de la serie House of Cards, la de Kevin Spacey, Cilicia siempre escribía que era una serie muy buena para los latinos, porque lo que relataba la serie, espero que la hayan visto, si no por lo menos las 3 primeras temporadas deberían verlas. Decía Cilicia que lo que pasaba en esa serie solamente pasaba en Latinoamérica, porque lo que hacía el presidente Francis Underwood solamente podía ocurrir en Latinoamérica.
Yo cada vez que puedo le mando un mensaje por Twitter, por X, así le dice que no que solamente pasaba en Latinoamérica, hay que tratar de defender todas las instituciones democráticas o mantener de pie todas las barreras de control democrático que se tienen, y eso en Venezuela hoy es indispensable. Tratar de ayudar a las pocas organizaciones que se han quedado sin asistencia internacional por las decisiones que, justificadas o no, ha tomado la administración Trump, para tratar de mantener operativas a esas organizaciones de la sociedad civil, medios independientes, defensores de derechos humanos, porque esas son las únicas barreras que en este momento están impidiendo el avance de la autocracia cerrada a la que nos lleva la coalición que lidera Maduro. Muy bien, muchísimas gracias María Isabel Puerta, Eugenio Martínez. Vamos a hacer 10 minutos de pausa. Pueden seguir hablando con ellos en la pausa. Y viene nuestra mesa de los medios de cómo contar esta historia. Muchísimas gracias a ustedes.